que había dos formas de determinar los conjuntos, entre los cuales, ¿cuáles son? La parte de extensión y por comprensión. En la parte de extensión, como su mismo nombre lo dice, vamos a colocar y nombrar cada uno de los elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que está formado por el elemento 5, el elemento 4, el elemento llave de 1, el elemento 0 y el elemento menos 7. ¿De acuerdo? Fíjense, es bien sencillo aquí darse cuenta cuáles son los elementos. Y es más, nosotros hicimos en clase esto, pusimos esto, ¿no es cierto? ¿Qué significaba eso? El cardinal del conjunto A. ¿Y en pocas palabras qué viene a ser? Muy bien, claro que sí, viene a ser el número de elementos. En este caso, el número de elementos, ayúdame a contar por favor, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Quiere decir que el cardinal de este conjunto A es 5. Facilísimo. ¿De acuerdo? Ahora, donde va a tener un poquito de complicación, pero sigue siendo sencillo, es la parte de la determinación por comprensión. Fíjate, parece obviamente una regla bastante extensa, ¿no? Pero es bien sencillo. Fíjate, te dije yo el día de la clase que esto que está acá, ¿qué significaba? La forma como iban a ir los elementos. La parte de aquí, la que sigue, ¿qué te indicaba? ¿Cómo iban a ser tus números? Si iban a ser naturales, enteros, ¿no? Te dije eso. Y además, ¿no es cierto? Te iba a indicar de dónde hasta dónde ibas a tomar los elementos. No olvidar que lo de acá, ¿qué significa? Que tomas el extremo, y el de acá, que no tomas el extremo. Eso ya hemos hecho, ¿no? Ahora, para recordar esto, vamos a hacer algunos ejercicios, solamente dos, a modo de recordar. Fíjate, en la primera pregunta me dicen, determinar el siguiente conjunto por extensión. Bueno, vamos a hacer. No olvidar, de acuerdo, que lo primero que yo te dije es, vamos a hallar los valores de x, ¿no es cierto? Date cuenta, acá está abierto, abierto. No se toman los extremos. ¿Quiénes serán los elementos a estar dentro de esa solución? Tomaré el número 2. ¿Y qué más? Muy bien, el número 3. ¿Por qué? No puede tomar 4, no puede tomar 1. Y más aún, es natural. O sea, esos son los valores, obviamente, que van a estar dentro del conjunto A. Pero, para poder terminar, date cuenta que mi conjunto A te está diciendo, oye, chochera, ¿sabes qué? Yo quiero que mis elementos no sean X, sino ¿qué cosa? Que a cada uno le aumentes una unidad. Entonces, por favor, ayúdame. El primer elemento, ¿quién era? 2, pero dice que le vas a agregar ¿cuánto? 1. Correcto. El siguiente elemento, ¿quién va a ser? 3, pero ¿qué dice? Agrégame 1, por favor. Le voy a agregar 1. Ahí está. Muy bien. Excelente. Pero para poder terminar, haces un esfuerzo sobrehumano. 2 más 1, 3. Muy bien, acá por favor ayúdame. 3 más 1, 4. Listo. Ese sería el conjunto A. Por comprensión, por extensión. Facilísimo, nada complicado. Lo hemos hecho en clase. Y para poder terminar, me piden acá el cardinal. Profesor, ¿no puedo hallar el cardinal? Claro que no. Tienes que llevarlo primero a extensión. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora, date cuenta que acá el conjunto eran los naturales. Acá, ¿quién va a ser? Los enteros. Es básicamente lo mismo. X, ¿qué valores va a tomar? Sabes que no toma el menos 2, ¿no es cierto? ¿Cuál va a tomar? Muy bien, menos 1. Sigue, por favor. 0. Muy bien. ¿Qué más? 1. Más, muy bien. ¿Qué más? 2. Excelente. Esos son los números X. Yo me pregunto, ¿todos son enteros? Sí, los 4 son enteros. Ahora, pero B me dice, ¿sabes qué? B, yo quiero que mis elementos no sean ellos, sino que tengan esta forma. ¿Qué vas a hacer a cada uno de ellos? Los vas a elevar al cuadrado y les vas a restar 1. A ver, ayúdame por favor, que se me acaba la tiza. ¿Qué sería? Menos 1, el primer elemento, lo elevo al cuadrado y le resto 1. Muy bien. El siguiente, ¿qué hago? Claro, muy bien. Elevo al cuadrado y le resto 1. Estamos conectados. ¿Ah? El siguiente, ¿quién sería? Claro, 1 al cuadrado y le resto 1.
Profe, falta uno. Claro, tranquilo, tranquilo, falta uno. Yo sé que falta uno. ¿Quién sería? 2 al cuadrado y le restas 1. Excelente. Cierras, por favor, para que no se vaya a molestar. Y ahora sí, comienzas a operar. Con tu amplia experiencia en aritmética y en álgebra, esto es facilísimo. Menos 1 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto sería? 1. Y menos 1, 0. Ah, ya está, acuérdate del salto. Muy bien. El siguiente, 0 al cuadrado, 0. Y menos 1, menos 1. Profe, está fácil, claro, está fácil. Fíjate, 1 al cuadrado, 1. Y menos 1, 0. Muy bien. Y el último, esfuérzate, 2 al cuadrado, 4. Y menos 1, 3. Facilísimo, bien sencillo. Ahora, profesor, pero ¿sabes qué? No te vayas a molestar. No, dime, ¿qué pasa? Explícame esto del cardinal que no entiendo muy bien. Ah, mira. Por ejemplo, si acá me pidiesen el cardinal de A, y tú sabes que son, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene acá el conjunto A? ¿Cuántos? 2. Muy bien. Facilísimo, ¿sí? Pero fíjate acá, el cardinal de B, ¿cuántos elementos tiene? 4. No, no tiene 4. Date cuenta que, como te había explicado yo, aquí el conjunto B hay un elemento que se repite 2 veces. Y tú sabes que solamente se pone una vez. Así es, no te molestes, ¿ya? ¿Qué sería? 0 menos 1. ¿Y qué más? 3. Ajá, ahora sí. ¿Cuál es el cardinal de B? 3. 1, 2, 3 elementos. Ajá, 3 elementos. Listo. Y es muy fácil. Eso es básicamente lo que hemos hecho en la primera clase. Hasta otra oportunidad. Voy a hacer refrescarte la memoria un poquito. Vamos a suponer que en mi borrador yo tenga un conjunto formado por el conjunto A, obviamente, y un conjunto B. Y obviamente el conjunto A y el conjunto B tienen dentro de elementos. Vamos a suponer que este valga 1, el elemento 2, este elemento A y este elemento B. Sucede que estos elementos en algún momento van a tener que comunicarse con el conjunto A. Estos elementos van a tener que comunicarse con el conjunto B. Y va a haber momentos en los que estos dos conjuntos van a tener que comunicarse entre ellos. ¿De acuerdo? Ahora, si solamente se comunicaran estos que están acá, es como si, como te acuerdas que les expliqué, como este fuese el rey, y estos fueran los elementos, los súbditos, los esclavos, los plebeyos, ¿de acuerdo? Acá tengo 2 reyes, y acá tengo obviamente 2 súbditos, ¿no? Dos pobladores de estos reinos, ¿de acuerdo? Entonces, si el elemento se quiere comunicar con su rey, ¿qué debe hacer? Comunicarse mediante una regla de relación llamada pertenencia. Ya sea así, que quiere decir pertenece, o ya sea así, que quiere decir no pertenece. ¿De acuerdo? Esta comunicación, como te lo acabo de decir ahorita, se da básicamente ¿de qué? De un súbdito, de un plebeyo, ¿de acuerdo? De un poblador, o sea, de un elemento. ¿Y con quién se va a comunicar? Con su rey. ¿Y quién es su rey? El conjunto. ¿De acuerdo? Solamente esa comunicación es válida entre el elemento y el conjunto. Eso lo hablamos. ¿De acuerdo? Profesor, pero ¿qué pasaría si obviamente, bueno, los 2 reyes se quieren comunicar? Bueno, la comunicación es diferente. ¿Y cómo se comunican? Mediante la regla de inclusión, que quiere decir incluido y no incluido. Este tipo de comunicación solamente se da entre reyes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Claro. ¿Quiénes son? Claro, de conjunto. ¿A dónde? A conjunto. ¿De acuerdo? Entonces hemos establecido en este momento los tipos de comunicación, obviamente entre comillas, estamos haciendo la forma más didáctica posible para que me puedas entender, ¿de acuerdo? De comunicación que existe entre los elementos, ¿de acuerdo? Y su rey, o los 2 reyes, llamados conjuntos en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, procedemos. Vamos a proceder. Mira, acá vamos a responder la primera pregunta. Dice, ¿no? Responder en cada caso y me dan un conjunto. Profesor,
Todos los que están aquí son elementos, claro, ¿te acuerdas que te dije? Que todos los que están aquí, ¿de acuerdo? Por más extraños que parezcan, ¿qué son? Muy bien, elementos, excelente. Profesor, o sea, quiere decir que este es el elemento 1, sí, muy bien. El siguiente, el elemento, vamos a llamarle llave de 5, así es. El elemento 0, y el elemento ¿qué? Llave de 3 y 8, es uno solo, ¿no es cierto? Es uno solo, hablamos en clase. Y el elemento ¿qué? 2, muy bien. Profesor, o sea, quiere decir que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, ¿sí? Ahí hay solamente 5 elementos. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, una preguntita. ¿Y qué pasaría si yo tengo este 1, que viene a ser obviamente el súbdito del rey, se quiere comunicar con su rey y decir, rey, un ratito, por favor, tómame atención? Entonces, la única forma de comunicarse con su rey es mediante este símbolo o mediante este símbolo. No hay otra, uno de los dos. ¿De acuerdo? Profesor, pero ¿qué pasa? Porque tú me explicaste en clase que si el número 1 se convierte en rey, ¿no? Se convierte en conjunto. ¿Qué sucede? Si se quiere convertir en conjunto, hablamos la vez anterior que tienes que ponerle ¿qué cosa? Su corona. ¿Y cómo es su corona? Una llavecita. ¿Qué, profesor? O sea, quiere decir que este 1 sin llavecita, ¿de acuerdo? Es un súbdito, es un esclavo, llámese, de ese reino, ¿de acuerdo? Y si le pongo una llavecita, ¿en qué se convierte? En conjunto, en rey, como tú lo dices. ¿De acuerdo? Hablamos eso, ¿no es cierto? Claro. Profesor, ¿y si le pongo más? Conjunto. ¿Y si le pongo más? Conjunto. Y sucesivamente. Hablamos eso. Muy bien. Entonces vamos a responder, vamos a refrescarte la memoria, porque esto lo hemos hecho en clase. Acá no hay nada nuevo. ¿De acuerdo? Empecemos. Me preguntan, ¿no? Profesor, 1, el elemento 1, ¿pertenece al conjunto A? Claro, 1 pertenece al conjunto A, está ahí. ¿Qué le voy a poner, profesor? Tú sabes. ¿Qué vas a ponerle? Verdadero. Muy bien. Profesor, ¿el elemento llave de 5 pertenece a? Claro que sí, ahí está, tú lo has visto. ¿Sí o no? Muy bien, verdadero. Profesor, ¿el elemento de llave 3 y 8 está en el conjunto A? ¿Pertenece al conjunto A? Claro, ahí no lo ves. Sí, pertenece. Verdadero. Profesor, acá tengo una pregunta bien complicada. ¿Cuál es? ¿El elemento 3 pertenece a? No pertenece al elemento 3. ¿Quién pertenece? 3 y 8 son como hermanitos, no se pueden separar. ¿De acuerdo hasta ahí? O sea, ¿quiere decir que 3 no pertenece a? No, esto es falso. O como te dije, falsa. ¿De acuerdo hasta ahí? Fíjate, el 1 y el 0, los dos solitos, se han agrupado y los dos quieren ser reyes. ¿De acuerdo? Se convierten en conjunto. Este conjunto, como ya obviamente subió de nivel, ¿cómo se comunica con el otro conjunto? Mediante inclusión o no inclusión. Excelente. Entonces, este conjunto, ahí está formado por estos dos, ¿de acuerdo? Si lo pongo en llaves, ¿está incluido en A? ¿Están en A? Claro que sí. Fíjate, tengo el 1, tengo el 0, le pongo llaves y está en A. Claro que sí, verdadero. Profesor, este 2, si yo le pongo una llave, ¿en qué se convierte? Conjunto, tú lo sabes. Si le pongo 2 llaves, otra vez conjunto. Entonces, este conjunto está incluido, está dentro de A. Claro, ¿no lo ves? ¿Sí o no? Claro que sí, verdadero. Profesor, esto yo lo sé. Este significa vacío. ¿Y qué es el vacío? Yo te dije, ¿no? La nada, 0 elementos. Y este siempre está incluido dentro de cualquier conjunto. Así no te lo digan. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que es verdadero. Muy bien. Facilísimo, ¿no? Estamos haciendo un repaso de lo que hemos hecho en clase, ¿no es cierto? El día martes, no te olvides, ¿eh? Profesor, estoy viendo en este momento que acá tengo en la número 2 un conjunto B formado por 1, 2 y 3. Ahí hay 3 elementos. Y no entiendo este P de B. No olvidar que cuando hicimos en clase esto, ¿de acuerdo? Mira, esto que está acá, ¿cómo se le llamaba? Conjunto, acuérdate, conjunto potencia. Profesor, ¿tiene que ver algo con exponentes? No. El conjunto potencia
es aquel conjunto formado por conjuntos más pequeños, más chiquitos. No entiendo, profe. Ya, mire, escuchen. Por ejemplo, si tengo 1, 2 y 3 que son elementos y ellos en algún momento se quieren independizar, ¿qué hacen? Construyen su reino por separado. ¿No es cierto? Claro. Entonces, estos, como van a construir su reino por separado, como te expliqué la vez pasada, se dan cuenta que no funcionan las cosas. Por separado son reyes solos, ¿de acuerdo? ¿No? Pero dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos mejor de 2 en 2. Y se juntan de 2 en 2. O sea, ¿qué, profe? O sea, es un reino con 2 reyes, claro. Pero se dan cuenta que tampoco funcionan las cosas. ¿Y qué sucede? Se juntan de 3 en 3. Y formaron un reino ahora ¿de qué? De 3, ¿sí o no? Profesor, o sea, quiere decir que este conjunto, llamado conjunto potencia de B, va a nombrar a todos los conjuntos que ellos pueden formar, claro. Por ejemplo, el 1, si yo le pongo en llaves, ¿en qué se convirtió? En conjunto. Va el primer conjunto. El 2 solito, acá está. El 3 solito, ahí está. Profesor, ¿y si se agrupan de 2 en 2? Acá está, un ratito, no te molestes. 1, 2. El siguiente, claro, 1 y 3. Profe, no importa el orden, no interesa el orden. Y el siguiente, 2 y 3. Pero se dieron cuenta que así no funcionan. ¿Y qué sucede? Se juntaron de 3 en 3. Ajá. Y no olvidar, hay alguien que te dice, no te olvides de mí. ¿Quién es? El vacío. Ese siempre está dentro de cualquier conjunto. En este caso, conjunto potencia. Profesor, o sea, quiere decir que estos muchachos, ¿de acuerdo?, forman conjuntos más pequeños, llamados subconjuntos. Muy bien. O sea, este es un conjunto, conjunto, y también conjunto vacío. O sea, quiere decir, profesor, si tú me preguntases a mí, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia de B? No es lo mismo que tú me preguntas el cardinal de B. No es lo mismo. Son cosas diferentes. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? 1, 2, 3. 3 elementos. ¿Y cuántos tiene el conjunto potencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. No es lo mismo. Profesor, o sea, quiere decir que si tú me preguntas esto, y tú me preguntas esto, ¿es diferente? Claro que sí. A ver, ayúdame por favor. 1 pertenece a B. Claro. 1 pertenece a B. Acá está. Verdadero. Pregunta, ¿llave de 1 pertenece a B? No está, ¿sí o no? No está. Falsa. Así es. Y fíjate acá, ese señor es un conjunto, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿se comunica con quién? ¿Con inclusión y no inclusión? No, sucede que como este es un rey, ¿de acuerdo? Hay una persona que es el rey de todos. Es como, imagínate, pues, ¿no? Un reino donde sus súbditos sean reyes, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, dime, llave de 1, ¿está en el potencia de B? Claro, sí está, como elemento. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué, profesor? Entonces, esto que está acá ¿es falso? Claro, porque este que está acá incluido, por favor, no te confundas, incluido. Esto es falso, esto no está incluido, pertenece. Cada uno de ellos vienen a ser elementos ¿de quién? De este conjunto potencia de B. No es lo mismo, y vuelvo a repetir, no es lo mismo conjunto potencia de B que el conjunto B. Son diferentes. Bueno, espero haberte ayudado.